Buenas, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una semana más a Astronomical Sync, Visión Astronómica. Hoy vamos a hablar sobre esto, sí, sobre cámaras dedicadas. Cuando nos metemos en el fascinante mundo de la astronomía y la astrofotografía y queremos comprarnos una cámara dedicada para ello, nos vienen muchas preguntas a la cabeza. La primera de todas y la más trascendental es: ¿qué cámara me compro? ¿Color o monocroma? Y después, todas esas especificaciones, ¿en qué me tengo que fijar para no equivocarme en la elección de la cámara que me quiero comprar? Pues en este vídeo te lo cuento todo. ¡Empezamos! Buenas, ¿qué tal, chicos? Pues aquí estamos en el estudio de Astronomical Sync y antes de entrar en materia entre qué tipo de cámara me compro, color, monocroma y sus especificaciones, os voy a enseñar mi última adquisición. Es una cámara planetaria, a ver si la adivináis. Es una de las más veteranas, lleva mucho tiempo entre nosotros. Es la ZWO ASI 224MC. Sí, es una cámara ya bastante antigua, pero con unas altas prestaciones en astrofotografía de espacio profundo, de objetos pequeños porque tiene un sensor muy chiquitito, pero con unas altas prestaciones, una buena capacidad de pozo y un píxel bastante grande, de 3,75 micras. Me he comprado esta cámara para utilizarla y sacarle el máximo rendimiento en astrofotografía de espacio profundo. Ya sabéis que yo soy usuario, para astrofotografía planetaria, soy usuario de una cámara monocroma, la ZWO ASI 290mm, y soy un gran defensor de las cámaras monocromáticas, aunque tengo que decir que últimamente las cámaras a color están dando unos saltos espectaculares y hoy en día ya no estaría tan claro si realmente vale la pena tirarse a una color o una monocroma. O sea, sería más que nada a ver qué es lo que realmente, qué expectativas tiene el usuario para poder dar el salto a una monocromática, porque realmente las cámaras de color están sacando unos resultados impresionantes. Pues como os comentaba, me he comprado la ZWO ASI 224MC. Me he comprado esta cámara para utilizarla en espacio profundo y al mismo tiempo me la he comprado para refrigerarla con célula Peltier. Muchos de vosotros me habéis comentado cómo había refrigerado la cámara mi ZWO ASI 290mm, y en próximos vídeos del canal os voy a enseñar cómo refrigerar una cámara planetaria con célula Peltier. Muchos de vosotros ya me lo habíais pedido, pues vuestros deseos son órdenes. Voy a refrigerar la cámara ZWO ASI 224MC para vosotros, paso a paso, como es una cosa ya habitual en el canal. Así que ahora vamos a dedicarnos a lo que son las especificaciones técnicas y realmente qué cámara nos compramos. Si nos decantamos por una cámara color o nos decantamos por una cámara monocromática. Empezamos. Vamos a empezar a hablar de las cámaras a color antes que las monocromáticas, porque teóricamente son las que tienen ligeras desventajas. ¿O no? Las cámaras a color tienen delante de su sensor una matriz con varios cristales de colores. Esta matriz se llama matriz de Bayer y va a ser la encargada de repartir las diferentes longitudes de onda y hacerlas pasar por estos filtros de cristal de colores para que la cámara asimile el color, cogiendo un píxel y dividiéndolo en 4 partes. Normalmente estas partes quedan divididas en 2 partes verdes, o sea, el 50% verdes, una parte en rojo, que es un 25%, y otro 25% en azul. Sí, normalmente vienen 2 partes en verde
porque estas cámaras lo que intentan es imitar el ojo humano. El ser humano es muy sensible a la longitud de onda del verde, por eso normalmente todas las cámaras, sean convencionales o sean dedicadas, tienen en cada píxel 2 cristalitos de color verde para poder compensar esa luz y que realmente su visión se parezca siempre a la nuestra, a la del ser humano. Entonces siempre nos vamos a encontrar con esto, nos vamos a encontrar con una matriz de Bayer, que es la que va a filtrar toda la luz blanca que proviene de los objetos, toda la luz, y la va a filtrar en diferentes colores. Eso va a hacer que el sensor no sea sensible a cada longitud de onda por igual. ¿Qué significa? Que el sensor va a ser muy sensible en las longitudes de onda del verde y va a ser menos sensible en las longitudes de onda del rojo y menos sensibles también en las longitudes de onda del azul. Esto va a hacer que la luz quede repartida, siendo cámaras que, aunque muy sensibles últimamente a la luz infrarroja, pensar que la luz infrarroja y la luz visible no enfocan en el mismo plano que las luces no visibles. Entendemos por luces no visibles todo lo que va más allá del rojo profundo, o sea, nos metemos en los infrarrojos, y si nos vamos hacia abajo, hacia los 300 nanómetros, pues todo lo que va desde los 400 nanómetros hacia abajo, ahí tendríamos los ultravioletas. Eso ya se consideraría también luz no visible. La luz visible quedaría comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros. Al igual que la luz infrarroja pasa por los cristales rojos de la matriz de Bayer, la luz ultravioleta tendría que pasar por los cristales azul de la matriz de Bayer. Por eso también pensar que los cristales azules de la matriz de Bayer empiezan a partir de los 400 nanómetros. ¿Qué significa? Que no va a dejar pasar la luz ultravioleta. Por eso realmente lo que son las cámaras a color van a ser muy poco eficientes a la hora de capturar la luz ultravioleta, y cuando queramos, por ejemplo, capturar detalles en la superficie de Venus no vamos a poder capturarlos, ya que realmente el filtro azul nos va a bloquear la luz ultravioleta, no nos va a dejar pasar desde los 300 nanómetros hasta los 400 nanómetros, que es donde empieza lo que es la luz ultravioleta. No vamos a poder captarla. Eso significa que Venus solo lo vamos a poder hacer en luz visible. Incluso podríamos utilizar el infrarrojo, pero realmente el que nos va a revelar todos los detalles va a ser el filtro ultravioleta, el U-filter, un filtro que solo deja pasar los rayos ultravioletas. Entonces ya tenemos una limitación. Realmente, si compramos una cámara a color, no vamos a poder fotografiar Venus ni vamos a poder fotografiar detalles en su superficie, cosa que con una cámara monocromática sí que podríamos hacerlo. Ya sabéis, por ejemplo, también que al hacer solar también es muy importante que la cámara sea monocromática. ¿Por qué? Porque realmente cuando hagamos el sol y hagamos, por ejemplo, la fotosfera, realmente trabajaremos con el filtro Solar Continuum de 540 nanómetros. Este filtro trabaja en la longitud de onda del verde. Si trabajamos con una cámara monocromática, todo el sensor trabajará en esa longitud de onda de los 540 nanómetros. Y entonces el filtro trabajará eficientemente. Si utilizamos una cámara color, también se podrá utilizar el filtro Solar Continuum de 540 nanómetros, pero realmente solo va a pasar esa longitud de onda por el 50% del píxel. Solo el 50% del sensor va a poder capturar esa longitud de onda. Significa que va a ser mucho menos sensible a esa longitud de onda de los 540 nanómetros, ya que realmente su píxel solo tiene 2 cristalitos de color verde y es el 50% sensible por cada píxel. Las cámaras planetarias a color cada día van ganando terreno. Realmente lo que intentan es parecerse a una monocromática. Por eso cada vez son más sensibles a la luz infrarroja. Y realmente han mejorado muchísimo gracias a otros accesorios, como por ejemplo el ADC, el corrector de dispersión atmosférica. Estos correctores de dispersión atmosférica hacen que las cámaras a color, al tener que enfocar 3 colores en el mismo punto, lo puedan hacer aunque los objetos estén bajos, y realmente podemos tener una mayor resolución gracias a este tipo de accesorios. Realmente los programas informáticos también han tenido un gran papel en la calidad de las imágenes de las cámaras a color para astrofotografía planetaria. Uno de ellos es WinJupos. WinJupos es un programa informático que nos ayuda a sobrepasar los tiempos de rotación planetaria. Eso significa que podemos capturar muchos más datos y este programa nos va a derrotar el planeta para que todos los píxeles caigan en el mismo sitio.
vídeo. Eso significa que las cámaras a color se vuelven más eficientes, ya que realmente todo lo que no pueden capturar en diferentes longitudes de onda, porque van repartidas entre el 50% verde, 25 rojo y 25 azul, realmente tienen mucha menos sensibilidad al color rojo y al color azul, pero luego podremos apilar muchos más vídeos y tener muchísima más señal, y esto ha hecho que las cámaras a color den el gran salto. WinUpos también ha sido uno de los programas clave en la evolución de la astrofotografía planetaria, ya que realmente nos permite sobrepasar los límites de rotación planetaria y poder capturar más segundos, más minutos de datos, y así luego poder apilarlos, y este programa nos va a derrotar todos esos vídeos y hacer que todos esos píxeles caigan en el mismo sitio y poder apilar muchos más minutos de vídeo de rotación planetaria. Esto ha hecho que las cámaras a color den el gran salto. Sin este programa y sin el corrector de dispersión atmosférica, las cámaras planetarias a color estarían bastante vendidas, pero gracias a la sensibilidad que han adquirido últimamente a la luz infrarroja, gracias a programas como WinUpos y gracias a accesorios tan interesantes como los correctores de dispersión atmosférica, las cámaras a color han dado el gran salto, y eso significa que podemos conseguir estupendos resultados con este tipo de cámaras a color. Siempre se ha dicho que las cámaras monocromáticas son las cámaras más costosas, porque no solo es la cámara, también tendremos que comprar una rueda portafiltros que por norma general y para que sea realmente eficiente va a tener que ser motorizada, y luego vamos a tener que trabajar con todos los filtros, vamos a tener que trabajar con el set de filtros RGB más luminancia, y también nos harán falta los filtros infrarrojos, y en el caso de Venus también nos van a hacer falta los filtros ultravioletas. Esto significa un extra de coste a la hora de conseguir nuestras imágenes a color. Las cámaras a color, si realmente vamos a querer sacarle el máximo potencial, también vamos a tener que comprar accesorios extra hoy en día, como por ejemplo el corrector de dispersión atmosférica ADC de ZWO o de otras marcas. Hay otras marcas que también los fabrican. Vamos a tener que comprar sí o sí para una cámara a color el corrector de dispersión atmosférica, y también vamos a tener que trabajar con filtros infrarrojos para poder sacar imagen infrarroja y poder sacarle el máximo a las cámaras a color. Eso significa que las cámaras a color hoy en día, para poder sacar el máximo rendimiento, también vamos a tener que invertir en filtros. Incluso también lo más probable es que tengamos que necesitar una rueda para poder cambiar de luz visible a luz no visible y poder capturar en esas dos longitudes de onda, para luego también poder fusionar esas dos longitudes de onda y al mismo tiempo también utilizar el ADC. Eso significa que hoy en día, hoy por hoy, prácticamente comprar una cámara monocromática o una cámara color se podría decir que tiene unos costes bastante parecidos, porque lo que no vamos a gastar en filtros y en ruedas lo vamos a gastar en correctores de dispersión atmosférica e incluso también en algún filtro infrarrojo. Las cámaras monocromáticas, por otra parte, son capaces de utilizar todo el sensor en cada longitud de onda. ¿Qué significa? Que el sensor realmente solo captará toda la luz en blanco y negro. Realmente no capturará el color. Necesitaremos una rueda portafiltros y filtros RGB. También utilizaremos un filtro de corte infrarrojo UV-IRCUT para cortar el infrarrojo y el ultravioleta y poder capturar la luz visible por separado y utilizarla como luminancia. Realmente, al utilizar todo el sensor, podemos trabajar con cada filtro utilizando todos los píxeles al completo. Significa que vamos a poder capturar muchísima más señal. Por eso las cámaras monocromáticas no tienen comparación con ningún otro sensor. Son sensores que realmente nos van a ofrecer la máxima luminosidad y la máxima calidad lumínica. Por eso realmente van a tener muchísimo más detalles todas las tomas hechas en blanco y negro que las tomas hechas en color. Las cámaras monocromáticas se puede decir que tienen la máxima eficiencia en cada longitud de onda, ya que realmente cuando nosotros con la rueda portafiltros electrónica le pongamos el filtro infrarrojo, todo el sensor trabajará en esa longitud de onda. Cada píxel al completo trabajará en esa longitud de onda y podemos capturar la máxima señal posible. Y a medida que vayamos pasando cada filtro, pues pasará exactamente lo mismo. Cuando pongamos el filtro de interferencia rojo,
todo el sensor trabajará en esa longitud de onda. Cuando pongamos el verde, todo el sensor, todo el píxel trabajará en esa longitud de onda. Y cuando pongamos el azul, igual. Y como realmente no tenemos ninguna matriz que realmente nos bloquee las luces ultravioletas, cuando nosotros le pongamos un filtro ultravioleta, por ejemplo el U-Filter, que es un filtro especializado ya para Venus, cuando le pongamos un filtro ultravioleta y cortemos toda la luz y solo deje pasar la luz ultravioleta, todo el sensor trabajará en esa longitud de onda, todo el píxel trabajará en esa longitud de onda y podemos trabajar en la luz ultravioleta en todo su esplendor. Por eso normalmente las cámaras planetarias monocromáticas van a ser realmente la mejor elección, aunque realmente son un poco más complicadas porque luego vamos a tener que procesar cada canal por separado y luego unir todos los canales para combinarlos y hacer el RGB más las longitudes de onda que nosotros hayamos querido incorporar en la imagen. Realmente van a ser mucho más tedioso lo que es el procesado de imagen, aunque realmente luego vamos a poder conseguir los mejores resultados. Tenemos dos maneras de conseguir los mejores resultados. Una, un gran telescopio. Dos, una buena cámara. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene grandes telescopios y con grandes telescopios con grandes diámetros, como son capaces de capturar muchísimo detalle. Ya sabemos que el diámetro del telescopio es lo que nos va a dar la resolución de imagen. Si tenemos un gran telescopio, aunque le pongamos una cámara no muy buena, vamos a tener unos resultados impresionantes. Mirar los resultados que se pueden conseguir con una cámara de las más básicas de ZWO, una 120 mm o una 120 MC en un telescopio de grandes dimensiones. Mirar esta foto de Saturno. Esto lo ha hecho una de las cámaras más sencillas de ZWO. ¿Qué significa? Que el telescopio va a dar realmente más de un 50% de la calidad de la imagen final. No solo es la cámara, el telescopio es muy importante, pero si trabajamos con telescopios más pequeños y usamos cámaras monocromáticas, vamos a poderle sacar muchísimo más rendimiento al telescopio, porque realmente el otro porcentaje para sacar la máxima calidad también es la cámara. Hoy por hoy se podría decir que las cámaras a color solo tienen una ventaja en uno de los cuerpos. Por ejemplo, en Júpiter. Júpiter es un planeta que rota muy rápido. Tarda 10 horas en dar una vuelta completa. Eso significa que tenemos muy poco tiempo por cada filtro para hacer combinación RGB más infrarrojo. En cambio, las cámaras a color, realmente como van a capturar el color, podemos capturar muchísimos más vídeos ya directamente en color y luego derrotarlos con WinJupos. Se podría decir que una cámara a color es capaz de conseguir muchísima más información en un planeta de una rotación tan rápida como Júpiter. En el resto de cuerpos del sistema solar, realmente una cámara monocromática siempre va a ser muchísimo más eficiente. Marte tiene una rotación muy parecida a la de la Tierra, que significa que vamos a poder fotografiarlo perfectamente con una cámara monocromática y al contrario que con una cámara color vamos a poder utilizar todo el sensor para la fotografía infrarroja, donde realmente estos filtros infrarrojos son filtros muy importantes para la captura de Marte. Marte siempre lo vamos a poder capturar con mayor eficiencia con cámara monocromática. Las cámaras monocromáticas siempre van a ser la mejor elección, aunque realmente su procesado va a ser un poquito más complicado y un poquito más tedioso, pero realmente siempre van a ser la mejor elección y nos van a dar los mejores resultados en todos los campos. Cuando hablamos de cámaras dedicadas nos encontramos dos tipos de cámaras dedicadas. Unas cámaras dedicadas a astrofotografía de espacio profundo, o sea de cielo profundo, de objetos de cielo profundo, nebulosas, galaxias, clústeres, que son ya cámaras que pueden ser monocromáticas o a color y que normalmente ya vienen refrigeradas. Tenemos las versiones sin refrigerar, pero también las tenemos refrigeradas. Una de las cualidades más importantes de una cámara, realmente el estar refrigerada, ya que realmente va a poder dejar el sensor bajo cero y eso va a hacer que pueda generar poco ruido térmico en su sensor, porque no se va a calentar el sensor. Uno de los principales problemas de las cámaras es que generan ruido térmico. El ruido térmico es inherente al sensor, que significa que el sensor, a medida que vaya trabajando y vaya acumulando luz, se irá calentando y eso nos generará ruido térmico en la cámara. El ruido lo podemos interpretar en una imagen como todos esos puntitos de colores o ese granulado que aparece de fondo. Eso se le llamaría ruido.
En las cámaras nos encontramos varios tipos de ruido. Nos encontramos el ruido térmico, que es el provocado por el calentamiento del sensor, y nos encontramos también el ruido de lectura. El ruido de lectura es el ADC, que significa que es la conversión de analógico a digital. Entonces se puede generar un ruido de lectura. Últimamente con los sensores CMOS el ruido de lectura está muy controlado. Son cámaras que tienen muy bajo ruido de lectura. Realmente el ruido que nos va a perjudicar más va a ser el ruido térmico. Por eso normalmente las cámaras de espacio profundo vienen refrigeradas con célula Peltier, con una doble tapa de célula Peltier. Uno de los datos muy importantes también en las cámaras astrodedicadas es la eficiencia cuántica. Cómo la cámara transforma los fotones que le llegan del espacio, que son la luz, cómo transforma los fotones en electrones. Cuanta más mejor conversión tenga de fotones a electrones, mejor eficiencia cuántica tendremos. Y eso es una de las cualidades que hacen buena una cámara. Realmente esa eficiencia cuántica. Nos vamos a encontrar con cámaras que pueden rondar desde el 75% de eficiencia cuántica hasta el 95% de eficiencia cuántica. Sea lo más normal encontrar cámaras con una eficiencia cuántica normalmente del 80%, 80-85%. Otra de las características en las cámaras astrodedicadas para espacio profundo es el tamaño del píxel. Mientras que cuando hacemos astrofotografía planetaria necesitamos que tengan píxeles pequeños, en astrofotografía de espacio profundo, cielo profundo, lo que vamos a buscar son cámaras que tengan píxeles de 3,75 micras o más. Cuanto mayor sea el píxel, más luz podrá capturar y menor ruido capturará. Cuando el píxel sea más pequeño, menos luz podrá capturar, más rápido se saturará y más ruido generará. Otro de los factores importantes cuando vamos a comprar una cámara de espacio profundo es el tamaño del sensor. Lo que buscamos son tamaños de sensores grandes para que realmente nos puedan entrar más escena dentro de los encuadres, realmente nos puedan entrar objetos más grandes. Sí que realmente se puede hacer astrofotografía con sensores pequeños, porque cuando hacemos astrofotografía también nos encontramos objetos que son muy pequeños y si utilizamos sensores grandes nos van a quedar muy pequeños en la imagen. Entonces lo que buscamos también es buscar sensores también pequeños para poder hacer fotografía de espacio profundo de objetos pequeños y que realmente nos ocupen todo el encuadre y poder realmente capturar esos objetos con una mayor amplificación. Realmente cuando hacemos astrofotografía de cielo profundo tenemos dos maneras de ganar aumento. Una con la distancia focal, o sea, aumentando la distancia focal del telescopio, normalmente telescopios con mayor distancia focal, y otra haciendo más pequeño el sensor. Cuanto más pequeño sea el sensor y más larga sea la distancia focal, mayor amplificación tendremos. O sea que realmente tenemos que jugar siempre con estos dos factores, depende de los objetos que queramos fotografiar. O compramos equipos con distancias focales más largas y luego también podemos comprar sensores más pequeños para poder generar una mayor amplificación. Cuando nos compramos una cámara astrodedicada nos encontramos un diagrama como este, con todos estos iconos. Nos vamos a encontrar, el primero de todos nos indica el tipo de sensor. En el segundo nos encontramos el tamaño del sensor. Aquí nos está diciendo el tamaño que tiene el sensor y su diagonal. Lógicamente, cuanto mayor tamaño, mayor escena podremos capturar. Significa que tendremos mayor o menor ampliación. En el tercer icono que nos encontramos aquí, encontramos lo que es la resolución. Es como van repartidos los píxeles. Los píxeles van repartidos en filas por largo y ancho. Luego nos encontraríamos el siguiente icono, también muy importante, el ADC, que es la transformación de la señal analógica a digital y así poder dar más lo que son las frecuencias de color, que significa que podríamos encontrar muchísimos más tonos de ese color. Podremos ver, por ejemplo, en este gráfico, como realmente con mayores bits podemos captar muchos más tonos de ese color, llegando desde el negro hasta el blanco, pasando por los grises. Tendremos mayor escala y tendremos muchos más tonos y tendremos una imagen mucho más suavizada. Luego tendríamos el QE o eficiencia cuántica. Normalmente, como ya os he comentado, las cámaras van normalmente del 75% de eficiencia cuántica al 95% de eficiencia cuántica, siendo el 80-85 más o menos una eficiencia cuántica bastante estándar en la gran mayoría de cámaras. Luego tendríamos el Rear Noise, que sería el ruido de lectura. Como ya os he comentado, casi todas las cámaras dedicadas tienen un ruido de lectura muy bajo, normalmente cercano al 1.0 E,
que es electrones, 1.0 electrones, o sea que realmente tenemos un ruido de lectura muy bajo. Lo que sí que nos vamos a tener que concentrar, si son cámaras de espacio profundo, es en que estén realmente refrigeradas para que no nos puedan sacar ruido térmico. El ruido térmico viene dado por el calentamiento del sensor, no tiene nada que ver con el ruido de lectura. Luego tendríamos el siguiente icono, que sería los FPS. Los FPS son muy importantes en astrofotografía planetaria, ya que realmente son los que nos van a determinar cuántos fotogramas van a tener las tomas de vídeo que vamos a hacer. Cuantos mayores fotogramas por segundo, mejor. Esto va a ser uno de los datos clave para la astrofotografía planetaria. Por eso las mejores cámaras para astrofotografía planetaria van a necesitar que tengan tasas superiores de fotogramas por segundo a máxima resolución superiores a 100. Todo lo que esté por debajo de 100 yo no lo consideraría una buena cámara planetaria. Por encima de 100 todo empieza a ser bueno en lo que es astrofotografía planetaria. Luego tendríamos el full well o la capacidad de pozo. Esta es la capacidad que tiene el píxel para almacenar electrones. Cuanta más profundidad de pozo tenga, mayor capacidad de electrones podrá acumular, y eso significa que tardará más en quemarse la imagen. Es como si tuviéramos un vaso y lo llenáramos de agua. Un vaso más grande cabe mucha más cantidad de agua. Un píxel más grande tiene más full well por norma general, y entonces pues aquí cabrán muchísimos más electrones y podremos hacer largas exposiciones sin llegar a saturar el píxel y quemarlo. Es un dato muy importante a la hora de comprar una cámara astro dedicada para astrofotografía de espacio profundo. Para astrofotografía planetaria el siguiente valor sería muy importante, sería el USB 3.0. La tasa de velocidad de datos que se utilizan en astrofotografía planetaria es muy alta y muy importante tener 3.0. Las tasas de datos de astrofotografía de espacio profundo no suele ser tan alta, aunque también varía, depende del sensor. Si el sensor es mayor, el número de píxeles que contenga el sensor y la resolución del sensor en sí. Todo esto nos dará también un peso en sus datos, o sea que también sería bastante interesante que también fuera el 3.0. Y luego tendríamos el tamaño del píxel. El tamaño del píxel en las cámaras planetarias es muy importante que sea pequeño, pero sin pasarnos. Pero bueno, normalmente tenemos hoy en día un estándar de 2.9 micras. Esto ya pues se podría considerar un estándar en la gran mayoría de cámaras especializadas para fotografía planetaria. Cuando compramos cámaras dedicadas para espacio profundo, la cosa cambia. Aquí ya buscamos píxeles grandes, para que realmente estos píxeles grandes tengan una buena capacidad de pozo. Al tener una buena capacidad de pozo, van a poder acumular mucha luz sin quemarse, y esto será un dato también muy importante, sobre todo en cámaras reflex y en cámaras astro dedicadas para astrofotografía de espacio profundo. Como último os voy a decir las cámaras que a mí me parecen más interesantes a día de hoy. Realmente, si os queréis comprar cámaras a color, para mí una de las cámaras más interesantes es la 662. La cámara ZWO ASIS 662 MC es una cámara extraordinaria para ser una cámara a color. Tiene un píxel de 2,9 micras, una velocidad de fotogramas por segundo de 107,6 fotogramas por segundo y una eficiencia cuántica del 91%. También tiene un full well de 38.200 electrones y un ruido de lectura extremadamente bajo. La resolución 1920 x 1080, prácticamente un estándar, y también un estándar a 12 bits. Realmente es un sensor impresionante y las fotos que podéis sacar con él son también impresionantes. La 662 es una de las cámaras del momento, es una de las mejores opciones si realmente queréis hacer astrofotografía planetaria a color con la máxima calidad. Una de las cámaras también muy interesantes para astrofotografía planetaria es la 678. Nos la encontramos en monocroma y a color. Esta cámara también tiene unas prestaciones impresionantes. Su velocidad de fotogramas por segundo no es muy alta, 47,5. Eso sí, tiene un sensor bastante grande, con una resolución en píxeles de 3840 x 2160 y realmente un píxel extremadamente pequeño, 2 micras, y una eficiencia cuántica del 83%. El full well tampoco es tan
nada mal. 11.270 electrones y un ruido de lectura, pero esto sí, extremadamente bajo. Realmente me parece una cámara que habría que probarla para ver el resultado que da. Pero eso no quiere decir que no sea una cámara estupenda para planetaria. Habría que verla y habría que probarla. Pero bueno, es una cámara que no te deja indiferente. Solo viendo sus propiedades te llama mucho la atención. O sea que también podría ser una buena elección para hacer astrofotografía planetaria y ver hasta dónde es capaz de llegar. Hoy en día también nos encontramos para astrofotografía planetaria cámaras muy capaces y muy especializadas en diferentes cuerpos, como por ejemplo la 432. Una cámara especializada para hacer solar. Tiene unas especificaciones muy buenas y que también algunas de ellas llaman la atención, como por ejemplo una que es ya muy buena directamente es la tasa de fotogramas por segundo, 120 fotogramas por segundo. Es una muy buena tasa de fotogramas por segundo, una eficiencia cuántica del 79%, un full well impresionante de 97.000 electrones, un ruido que sí que realmente podemos considerar que tiene un ruido de lectura algo alto, pero bueno, habríamos de ver a ver cómo responde realmente, porque esta cámara está pensada para objetos que tienen mucho movimiento rápido, como por ejemplo el Sol, donde realmente tenemos ebullición en su superficie y podemos encontrar un movimiento muy rápido, y realmente esta cámara está preparada para poderlo capturar. Uno de los datos más interesantes y que realmente llama la atención: un píxel de tamaño muy grande, 9 micras, y eso significa que realmente va a poder capturar muchísima cantidad de luz esos píxeles sin llegar a saturarse. O sea, es muy interesante esta cámara para solar, habría que probarla. Realmente es una cámara especializada en astrofotografía solar y tiene que ser una de las cámaras de referencia que teníamos que comprar para poder sacar el máximo rendimiento. Realmente astrofotografía solar la podríamos hacer con cualquier cámara monocroma. Cualquier cámara monocromática nos va a ofrecer uno de los mejores rendimientos en astrofotografía solar, pero como habéis podido ver, esta 432 tiene unas cualidades impresionantes y unas especificaciones que llaman mucho la atención. O sea que realmente sería una cámara realmente a probar para ver hasta dónde es capaz de llegar en esta rama de la astrofotografía solar. En astrofotografía de espacio profundo también tenemos 2 o 3 cámaras que son hoy en día las cámaras más punteras. Aquí hablaríamos de la 533, que es una cámara con unas especificaciones impresionantes para hacer astrofotografía de espacio profundo. Realmente es una de las cámaras más compradas y más probadas y es capaz de sacar unas fotos impresionantes con un ruido muy bajo. Aquí tendríamos también sus especificaciones. Como podemos ver, la 533 lleva el sensor IMX533. Realmente el tamaño de su sensor no nos deja indiferentes. Es un sensor de tamaño cuadrado, de 1 pulgada, con una resolución de 3008 por 3008 píxeles y una DC de 14 bits. Eso nos va a dar también una profundidad de color muy interesante y una refrigeración por debajo de los 35 grados de la temperatura ambiente. El ruido de lectura también es extremadamente bajo, es 1.0 electrones, con un buffer DDR de 256 megas y un tamaño del píxel de estándar, que es el que podrían tener la gran mayoría de cámaras DSLR APS-C, y un impresionante full well de 50.000 electrones. Y como podemos ver también, la velocidad de fotogramas por segundo es solo de 20, pero ya hemos dicho que realmente para astrofotografía de espacio profundo la velocidad de fotogramas por segundo no es un dato muy interesante, ya que realmente vamos a hacer capturas de larga exposición. La 533 se ha convertido en una de las cámaras estándar para hacer astrofotografía de espacio profundo. También tendríamos la hermana mayor, la 2600. La 2600 monta el sensor IMX571. Es un sensor APS-C con una resolución de 6248 por 4176 píxeles y una DC de 16 bits. Eso significa que nos va a dar una profundidad de color muy buena. USB 3.0, un tamaño del píxel para cámara de astrofotografía de espacio profundo bastante estándar, 3,76 micras, un tamaño muy adecuado para lo que es un sensor APS-C, una eficiencia cuántica del 80% y un impresionante full well de 50.000 electrones, igual que la 533. La velocidad de fotogramas por segundo, como podemos ver, dado el tamaño del sensor, es muy baja, 3,51 fotogramas por segundo, pero como os he dicho, realmente no nos interesa mucho este dato, ya que realmente vamos a hacer fotografías de larga exposición. Vuelve a tener también hasta un buffer de DDR3 de 256 megas y una temperatura de trabajo por debajo de la temperatura ambiente de refrigeración de 35 grados.
Su ruido va desde 1.3 electrones hasta 3,3 electrones de ruido de lectura. Realmente la 2600 se ha convertido en una de las cámaras de referencia. La gran mayoría de astrofotógrafos consiguen unas fotos espectaculares. Se ha convertido en el buque insignia en la fotografía de espacio profundo con cámaras a color. Realmente es una cámara impresionante y realmente se ha conseguido posicionar en las mejores posiciones en cuanto a sensores y en cuanto a cámaras astrofotográficas. Pues bueno chicos, pues hasta aquí hemos llegado en este video tutorial sobre las especificaciones de las cámaras astrodedicadas. Espero que os haya servido de ayuda en la elección de vuestra cámara. Si os ha gustado, dadle un like y suscribiros al canal. Me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo de Astronomical Sync, Visión Astronómica. ¡Adiós!